Buenas noches, damos gracias a Dios por un lunes más que podemos estar en este espacio que hemos llamado Mirando nuestra sobreedificación. Y venimos trabajando temas sobre la iglesia, sobre el significado, sobre la estación, sobre todo aquello que representa. Y vamos a seguir hablando algunas cositas más sobre la iglesia. Así que vamos a, primero que todo, hacer una oración. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por este día que nos has regalado para que estemos juntamente con nuestros hermanos, Señor, a través de esta plataforma, a través de este Zoom, para poder hablar, para poder compartir, para poder, Señor, soltar una palabra que tiene que ver, Señor, con la edificación que venimos haciendo, la construcción que venimos llevando a cabo y que todo lo que se hable, Señor, en esta noche pueda ser recibido por nuestro espíritu, todo aquello que se hable, Señor, que no esté como perceptivo al oído humano o al entendimiento humano, sino que podamos, Señor, afinar nuestros oídos espirituales y la percepción de nuestro espíritu pueda capturar lo que necesitamos capturar para la edificación. Muchas gracias, Espíritu Santo, por los hermanos, por este tiempo que se toman, por este momento que podemos estar juntos. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, una noche, Señor, llena, Señor, de tu entendimiento y de tu claridad, Padre, y todas aquellas cosas, Señor, que tú quieres hacer sobre ellas. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a compartir un poquitito la pantalla. Y el tema de hoy, como les he dejado el PDF, tiene que ver con iglesia eterna, expresión y movimiento. Iglesia eterna, expresión y movimiento. Todo tiene que ver con el trabajo que venimos haciendo, que es mirando nuestra sobreedificación. Muy bien. El cristiano es aquel que cree que todo ser humano con el que se cruza puede ser eterno. El cristiano es aquel que cree que todo ser humano con el que se cruza puede ser eterno. Por supuesto, hablamos desde la perspectiva de poder darle a conocer a esa persona, de poder dar a conocer a Cristo. Por eso hablamos del eterno, por eso hablamos de justamente el cruce que nosotros en la vida, en el diario vivir, en el trabajo, en donde sea, se tiene la oportunidad de cruzarse con lo eterno. Aquellos que se cruzan, ¿no? De alguna manera con nosotros, se cruzan con lo eterno. Y si dejan que eso eterno pueda trabajar en aquellos que escuchan, entonces el cristiano es aquel que cree que todo ser humano con el que se cruza puede ser eterno. Muy bien. Avanzamos. Tenemos un diagnóstico. Muchos de nosotros que hemos estudiado el mensaje apostólico estamos hinchados de información. Hay una palabra que usábamos, estamos infoxicados. Es decir, que estamos infectados de información, estamos infoxicados, estamos hinchados de tanta información. Sin embargo, muy poco está siendo visto en nuestras jurisdicciones. Es decir,
del mensaje apostólico, del mensaje de Cristo, en las jurisdicciones, en todo lo que nosotros administramos. Lo que nosotros administramos es nuestra jurisdicción. Entonces, en lo que administramos, en lo que está en nuestra jurisdicción, puede ser que haya mucha información, pero de esa información llevada a la realidad está siendo vista muy poca. La acumulación de información no significa que seamos verdaderamente apostólicos. Esta escuela o este espacio es como una bisagra. Es una bisagra con la que estamos tratando de colaborar, estamos tratando de ayudar. Estamos pasando de Éfrata, el lugar de fecundidad, a Belén, que es casa de pan. Pasar de ser consumidores a ser productores. Esta temporada apostólica actual se hará visible y viral. Ahora, en este momento, posiblemente no se vea, pero en un punto se va a hacer visible y viral. Esta estación se ha estado desarrollando en lugares oscuros de la tierra. Dios tuvo que preparar a un pueblo para modelar el mensaje. Es decir, que ahí, cuando parece, en el lugar donde parece que no sucede nada, es ahí donde se estaba gestando todo lo que Dios está trayendo a la iglesia y el despertar. En esta estación apostólica y su mensaje aún no han sido atraídos, no son la atracción de la mayoría de las personas. Nosotros hablamos de Cristo, nosotros hablamos de lo que estamos aprendiendo y la gente tipo que no es que le llama mucho, mucho, mucho la atención. Es decir, que tienen su mirada puesta en otras cosas, ¿no? Entonces, como es que no es como que llama demasiado la atención. Entonces, con la visibilidad de esta estación y su influencia sistémica, atraerá a muchos a su gloria creciente. Es decir, que esto que se está gestando, esto que se está preparando, esto en lo cual nosotros nos estamos desarrollando, en lo cual nos estamos preparando, entonces en un punto va a comenzar a estallar y ahí la realidad será otra. La realidad es que muchos han abandonado el mensaje porque usaron la medida carismática para determinar el éxito de lo apostólico. Es decir, hay gente que de repente no les sirve escuchar el mensaje de Cristo, porque el mensaje de Cristo parece que es muy pacífico o es muy tranqui, o de repente no hay ese bullicio que tienen las iglesias, pentecostales, o de repente llenas de profecía, o de repente llenas de un montón de condimentos de los cuales nosotros venimos. Entonces, como que mucha gente dice, no, no, esto no es para mí. Entonces, se van por el mensaje carismático. Dios te va a prosperar, Dios te va a dar tu casa, Dios te va a dar tu auto, Dios te va a dar todo, Dios, todo. Y entonces es un mensaje carismático. Trae tu ofrenda, trae tu primicia, trae tu pacto que Dios te va a prosperar en 7 días. Es decir, que se está utilizando algo carismático para tratar de desarrollarnos como iglesia. Y en realidad, eso no es el centro, eso no es la centralidad del Evangelio. Todos los movimientos de Dios nacen en lugares oscuros, como por ejemplo Jesús. Jesús nació en un establo, en un pesebre, en un lugar oscuro. Pero nadie se hubiese imaginado lo que hubiese pasado posteriormente. Todos los movimientos preparatorios de Dios operan en el desierto de Jordán. Estamos en el umbral como generación de reforma a cruzar nuestro Jordán. Necesitamos una mayor y más precisa comprensión de los misterios y propósitos de Dios. Es decir, que estamos en esa transición, estamos en ese pasar, estamos en ese atravesar el Jordán. Estamos ahí en el umbral, en el borde. Por eso que estamos trabajando
en este entendimiento. Somos el mejor secreto de Dios para la hora presente. Si nosotros caminamos en el entendimiento correcto y si seguimos edificando a Cristo en nosotros, entonces esta palabra es para nosotros. Somos el mejor secreto de Dios para la hora presente. Un gran porcentaje de la iglesia necesita sinceramente revisar la forma en que hacemos las cosas, porque al final del día, el destino de las almas, las vidas de las personas, es decir, la sangre de las personas, están en nuestras manos y tenemos una responsabilidad impresionante para dirigir la iglesia. Y cuando miras los serios desafíos que la iglesia ha enfrentado, especialmente durante la pandemia del COVID, por ejemplo, y ha causado muchas repercusiones para varios sistemas que gobiernan el bienestar de la gente, para cerrar financieramente, socialmente, litúrgicamente, culturalmente, incluso nuestra vida comunal, nos hemos visto obligados a tal reclusión que usted tiene que hacerse preguntas acerca por qué la palabra de Dios no está trabajando de la forma en que debería estar trabajando en nuestras vidas. Ustedes saben que la palabra de Dios es inmutable e inmodificable. Entonces, hay cosas que suceden, hay cosas que pasan, así como cuando pasamos por el COVID, ¿no? Entonces, este, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué la palabra de Dios no está trabajando la forma en que debería estar trabajando en nuestras vidas? ¿Por qué la palabra de Dios no está trabajando de esa forma, no? Y esto es para llevarlo a todo lo que tiene que ver con lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros de alguna manera, como líderes, eh, como gente responsable que está trabajando con otras personas, este, abrimos los espacios, abrimos los tiempos para que Dios trabaje en nosotros, para que Dios nos traiga claridad, para que Dios nos traiga entendimiento. Pero porque esa palabra parece que al hermano del día domingo parece que no es lo mismo. Parece que el hermano de la semana que ministramos no es el mismo. Pero tenemos que entender que la palabra de Dios es inmutable y no se modifica. Entonces, el cielo y la tierra pasarán, pero no su palabra. También sabemos que Dios es inmutable. Él nunca cambia, Él es el mismo. Sabemos que las promesas de Dios también son sí y amén. Esto lo tenemos claro. Dios está tan seguro de sí mismo que no regeneraría, perdón, no renegaría ni se movería en un grado de posición preexistente que ha adoptado. Por lo tanto, no hay nada malo con Dios. No hay nada malo con la palabra de Dios que está contenida en los 66 libros. Es una palabra perfecta. La palabra de Dios es eterna, contenida en ella. No necesita ser modificada. La palabra de Dios no necesita ser editada, adaptada, contextualizada. Esa palabra sabe cómo encarnarse. Esa palabra es como una semilla. La pones en la tierra cuando las condiciones son adecuadas y crecerá. Tal vez no comprendemos del todo cómo crece mientras dormimos y tenemos parábolas que hablan sobre ello. Por lo tanto, es muy importante que entendamos que Dios nunca ha cambiado desde el principio de sus tratos con la humanidad. Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios no modifica. No es que Dios está trabajando de una manera, no, Dios es el mismo por siempre. No modifica, no se modifica, no cambia, es inmutable.
Pero tenemos que leer la Biblia de la manera que entendamos el camino de Dios. Entendamos que en la palabra de Dios, en las escrituras, vamos a encontrarnos con patrones, entonces debemos entender los patrones. Vamos a encontrar diseños, entonces necesitamos saber de los diseños. Vamos a encontrar los propósitos, tenemos que indagar sobre los propósitos. Tenemos que ver las metodologías, tenemos que ver las operaciones. Es decir, esto requiere que nosotros seamos personas que leamos la Biblia o estudiemos con responsabilidad. Esto lo tenemos que hacer con responsabilidad, porque necesito identificar los patrones, los diseños, los propósitos, las metodologías, las operaciones de cómo Dios trabaja. Hay patrones que se repiten. Si yo puedo encontrar el patrón de cosas que se repiten, que están en las escrituras, entonces cómo salir de ellas, entonces yo haré, digamos que tendré algo a favor. Entonces necesito entender todas estas cosas. Como les decía anteriormente, ¿no? Patrones, diseños, propósitos, metodologías y operaciones. Recordemos un principio de las Escrituras. Dios revela sus secretos, sus patrones, sus planos, sus diseños a su pueblo. Y le dice a su pueblo que los construya en el complejo cosmos en el que vive, ¿no? Por ejemplo, Moisés subió a una montaña, tomó un modelo de las cosas celestiales y la trajo a la tierra y construyó en consecuencia. Lo que construyó se ajustó con tanta precisión a lo que vio en lo eterno que se convirtió en el lugar, el domicilio a través del cual Dios se comprometería con la nación de Israel. Entonces, volviendo a esto, intensificando el entendimiento, ¿no? Lo que nos habla las escrituras, lo que nos enseña la palabra. Siempre va a estar el diseño, siempre va a estar los patrones, los planos, para que los podamos desarrollar. Pero lo podamos desarrollar en el ámbito, en el cosmos donde nosotros vivimos. Por eso da el ejemplo, en el escrito da el ejemplo de que Moisés subió a la montaña, Dios le mostró algo celestial, lo trajo y lo plasmó, construyó y se transformó en el lugar donde habitaba, es decir, donde visitaba el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Podemos ver esto en Ezequiel 43, donde Dios le muestra a Ezequiel un patrón, un plano, una patente, una plantilla para su templo, y dice, muéstrale el diseño a la casa para que construyan según el diseño. Los líderes de la iglesia de hoy necesitamos entender que no puede cortar y pegar del mundo en que vivimos sin llamarlo a esa iglesia. Es decir, no podemos recortar de un lugar, así como hacemos en la computadora, ¿no? Copiamos un texto, pegamos, no podemos hacer eso con la funcionalidad de la iglesia, sino que necesitamos entender el patrón, necesitamos entender los diseños que Dios tiene para que nosotros hagamos iglesias. La iglesia se va haciendo de acuerdo a los patrones de Dios, no de acuerdo a los patrones eclesiásticos que vienen como marcándose de generación en generación. Es decir, que yo hace más de 50 años que voy a la iglesia
hoy me congrego, hace más de 50 años. Y lo que ha cambiado en los salones ha sido la parte tecnológica, se ha venido mejores sonidos, hay pantallas, mejores sillas, aire acondicionado, pero la estructura del salón sigue siendo la misma, no ha cambiado nunca. Adelante están los que cantan, atrás están en los porteros, en el medio está la gente que se congrega, los líderes se sientan tipo adelante, es decir, que eso ya viene de años, de generación en generación. Es decir, que nosotros pensamos o tenemos ese patrón de que la iglesia se hace de esa forma. Y necesitamos entender que si hablamos de diseños, Dios tiene muchos diseños, porque Dios es un Dios multiforme. Entonces tiene miles y miles de diseños, miles y miles de formas de hacer iglesia. Por eso necesitamos abrir el entendimiento de lo que Dios necesita que nosotros hagamos para poder ser iglesia, pero de la manera que Dios nos dice que somos, que hagamos esa iglesia, no de la manera que de repente a nosotros se nos ocurre o de repente a nosotros nos parece. Es como que tomamos un calco y lo único que hacemos es que adornamos ese calco y establecemos eso, pero es un patrón repetitivo lo que se viene haciendo. Y nosotros necesitamos ser genuinos en lo que Dios necesita que seamos genuinos. Esto no significa también que nosotros necesitamos invadirnos de actividades, sino que necesitamos entender qué es lo que Dios necesita que yo haga como iglesia, como líder que estoy llevando adelante una iglesia, qué es lo que Dios necesita que yo haga, qué es lo que la ciudad necesita, qué es lo que la región necesita. Esto tiene que ser claro en nosotros. Cuando más claro están las cosas en nosotros, más eficaces nos volvemos, menos errores vamos a cometer porque vamos a tener entendimiento en lo que estamos haciendo. Seguimos. No se puede ir al contexto como Egipto, un contexto sirio, el contexto babilónico, tomar ideas prestadas, pegarlas a la cultura de lo que estamos construyendo y esperar entonces que Dios venga y habite en su plenitud. Por ejemplo, no siempre tengo eso, ¿no? Por ejemplo, este, un, una ceremonia de casamiento, un casamiento. Casamiento, la única diferencia que hay entre un casamiento católico y un casamiento evangélico es el lugar, porque se termina, más allá de lo que se dice, palabras más, palabras menos, pero se termina diciendo casi lo mismo que se termina diciendo en una iglesia católica. Entonces yo necesito entender esto, que no tiene que ver con sacar esto, que es del contexto egipcio y traerlo al contexto y como nombrarlo, esto es de Dios, y en realidad era algo de Egipto, en realidad era algo de Babilonia. Es decir, que Dios no es tan extraordinario para darme un diseño con respecto a esto que tengo que hacer? ¿O tengo que copiar algo que está en Egipto, traerlo, adornarlo tipo a lo evangélico y establecerlo como evangélico? ¿No? Por eso necesito tener claridad, necesito tener el diseño.
Esto no es la manera de hacerlo. Jesús dejó en claro, no podemos tomar vino nuevo y ponerlo en un sistema que no puede contenerlo. No podemos tomar el diseño de Dios y meterlo en un odre viejo, porque no lo va a poder contener. Algunos de nuestros odres se han ahumado, algunos se han convertido en anticuados. Es irrelevante para la forma en que los patrones eternos nos han sido dados para que podamos contener la revelación y la plenitud de lo que Dios quiere para nosotros en la tierra actualmente. Por eso tenemos que sacarnos los patrones que están con nosotros, los patrones repetitivos que se vienen repitiendo en nosotros y dejar que Dios traiga la claridad, la revelación de cómo se van a hacer las cosas, de cómo se van a establecer las cosas. Jesús lo dijo, no podemos tomar vino nuevo y ponerlo en odres viejos. No podemos traer algo recachutado y establecerlo como algo que Dios quiere hacer esto, pero es algo recachutado que es del sistema babilónico. Seguimos. Es nuestro anuncio. Hay una iglesia que está saliendo a la superficie en la tierra. Y esta iglesia está emergiendo de la desolación, de la indigencia, de la corrupción, de la oscuridad y de la gran confusión. Ese tiene que ser nuestro anuncio, entender este anuncio. Hay una iglesia que está saliendo a la superficie en la tierra. Y esta iglesia está emergiendo de la desolación, de la indigencia, de la corrupción, de la oscuridad y de la confusión. Pero hay una iglesia saliendo a superficie de referencias metafóricas y referencias históricas a cosas como la manera en que el pueblo hebreo salió de Egipto bajo un liderazgo de Moisés. Un pueblo que estaba esclavizado, estaba en esclavitud literal, esclavitud social, esclavitud económica y política. Una iglesia que estaba completamente privada de derechos, completamente confundida y tuvieron que ser reformados, restablecidos en el desierto antes de ser llevados 40 años después a través del Jordán a la tierra prometida. Hay una iglesia saliendo a la superficie, en la tierra actualmente. Se ha expuesto las inexactitudes en el orden mundial y en el orden de la iglesia. Las dos naciones, la nación santa y la nación del mundo. Ahora Dios va a establecer una iglesia muy poderosa en la tierra. Cuando se usa la frase iglesia emergente, se habla de una iglesia que surgirá según los estándares apostólicos, según los estándares de Dios, no nuestros estándares, no los estándares de una organización que viene acá en Argentina de hace muchos años, de que hace mucho que está esta. No, no, no. Viene de los estándares apostólicos. Por estándares apostólicos estamos hablando de una iglesia que es auténtica, de una iglesia que es original, de una iglesia que es verdadera, una iglesia que es genuina, que cumple completamente con las normas celestiales. Esa es la iglesia que va a emerger. Esa es la iglesia que va a levantarse, una iglesia auténtica, una iglesia original, una iglesia verdadera, una iglesia genuina que cumpla con todo lo que el cielo propone, con todo lo que el cielo está dictando. Esa tiene que ser la iglesia que se levante. No una iglesia recachutada. ¿Viste que están los autos, los autos de los kilómetros? Hay algunos muy, muy bonitos, muy nuevos, tan carísimos, tan carísimos. Bueno, pero a mí me dio para comprarme un Gazelle.
qué sé yo. Y bueno, entonces como este, para poder estar un poco más eh, a la onda, que sé yo, le compro llantas de aleación, le pongo lo bajo un poquitito, le pongo este, cubiertas de bajo perfil, le pongo luces, lo hago brillar, le pongo un tapizado, qué sé yo, lo estoy tuneando, lo estoy tuneando. Pero por más que yo tunee un auto, nunca será un auto 0 kilómetros. Nunca será un auto 0 kilómetros. Me dirán, está bonito, qué lindo que es tu auto, está buenísimo, pero nunca será un auto 0 kilómetros. Bueno, nosotros necesitamos entender que la iglesia de Cristo no se tunea. La iglesia de Cristo no es lo que yo traigo arrastrando y lo voy a mejorar y lo voy a traer para que, bueno, para que de alguna manera todo lo que me costó estos años hacer todo esto, de alguna manera pueda lucirse, de alguna manera pueda verse, porque yo estos años trabajé mucho, pero Dios te dice, no, tenés que hacer morir todo eso, hacer desaparecer todo eso, porque lo que yo te doy ahora para esta temporada es algo genuino, es algo auténtico, es algo verdadero, es algo original, es algo 0 kilómetros. No tiene que ver. Muchos se compraron en algún momento un Fiat 600 y un Fiat 600 cuando era 0 kilómetros era una masa. Pero un Fiat 600 ahora es pedorro. ¿Cómo andar con un Fiat 600? Pero muchos se quedan con eso, con el pasado, ¿no? Lo que pasa es que este Fiat 600 estaba bueno. Estaba bueno en el pasado, pero hoy en día un Fiat 600 no me sirve. Necesito utilizar otro auto, un auto nuevo. Y mucha gente se queda con el Fiat 600, siendo que Dios le está diciendo tiempo de cambiar el auto, tiempo de vivir en esta temporada. Y esta iglesia que emerge es la iglesia que expresa lo eterno en forma de movimiento. Esta iglesia que emerge, que se levanta, esta iglesia que sube a la superficie, es una iglesia que lo expresa lo eterno en forma de movimiento. Es decir, que lo eterno se puede manifestar y se ve y es el movimiento. Y esta iglesia que emerge es una iglesia que expresa lo eterno en forma de movimiento. 10 atributos de la iglesia en movimiento. Desde que comenzó la pandemia en 2020, he notado que que la gente se está rindiendo al miedo en lugar de moverse en la fe. El miedo puede detener el avance del reino. La iglesia siempre está llamada a avanzar, incluso cuando hay dificultades insuperables. La clave para el avance continuo es que la iglesia se mueva. Los siguientes 10 atributos de la iglesia en movimiento basada en el libro de los Hechos. Entonces, vamos a ver estos 10 atributos de la iglesia en movimiento. Número 1. La iglesia en movimiento continúa el ministerio de Jesús como su cuerpo. Dice Hechos 1:1, en Hechos 1:1, implica que como el Evangelio de Lucas describe lo que Jesús comenzó a hacer, mientras que el libro de los Hechos narra lo que Jesús continúa haciendo a través de su cuerpo. La iglesia es llamada el cuerpo de Cristo en pasajes como 1 Corintios 11:12, 13 y en Efesios 1:21 y 22. Ahí la iglesia es llamada cuerpo de Cristo. Por lo tanto, como sus testigos, la iglesia funciona como la expresión de Cristo en la tierra. Esto lo habla Hechos 1:8. Así la iglesia en misión continúa las obras de Jesús en la manifestación visible del Cristo invisible. Entonces, podemos con estas escrituras corroborar que la iglesia
en movimiento, es decir, la iglesia que está, ¿cómo se ve la iglesia en movimiento? ¿Cómo se nota la iglesia que está en movimiento? Es decir, que hace lo mismo que Jesús hacía, pero ahora Jesús está, es decir, lo mismo que Jesús hacía, era Cristo haciendo en Jesús, ahora Cristo ocupa otro lugar, que es la iglesia. Cristo ocupando el cuerpo de Jesús, ahora Cristo ocupa el cuerpo de la iglesia. Entonces, lo mismo que hacía Jesús es lo mismo que tiene que hacer la iglesia actual, porque es una continuación, es una continuidad del ministerio. Hay un cambio de cuerpo, pero la obra necesita ser la misma. Solo hubo un cambio de cuerpo, Jesús, iglesia. Cristo viviendo en Jesús, ahora vive en la iglesia, que es su cuerpo. Número 2. La iglesia en movimiento permanece dedicada a la oración. Dice Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y muchas veces hemos hablado en distintos ámbitos que la oración es aquello que trae sensibilidad al espíritu. Entonces, cuando yo estoy sensible al espíritu, entonces voy a poder ser receptivo a lo que Dios me está diciendo. A veces usamos como por otras razones la oración, ¿no? Lo que no hace la oración es torcer la mano de Dios. La oración no tuerce la mano de Dios. Oramos para que Dios haga su completa voluntad. Dios a veces en su voluntad va a sanar y en su voluntad no va a sanar. Por eso oramos para que se haga la voluntad del Señor. En su voluntad, las personas van a ser prosperadas y en su voluntad, las personas no van a ser prosperadas. Todo está enmarcado dentro de su voluntad. No oramos para que Dios cambie sus planes, sino que oramos para que Dios siga manifestando sus planes sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Lo único que te tengo que decir es que sí, yo estoy haciendo un trabajo en el cual estoy sirviendo a Dios le conviene mantenerme, mantenerme comido, mantenerme sano, mantenerme en estado, mantenerme, mantenerme con salud, porque le conviene a Él, porque estoy haciendo lo que Él necesita que yo haga. Entonces, todo lo que yo tengo que hacer y Dios necesita que yo lo haga, entonces Dios va a proveer lo que yo tengo que necesito para hacer lo que Él tiene que hacer a través de mi persona. Por eso oramos para que se establezca su voluntad en nosotros. Pero la oración es esencial para ser sensibles al Espíritu Santo, perceptibles al Espíritu Santo. Seguimos. Número 3. La iglesia en movimiento permanece en los 4 elementos esenciales de lo, apos- de la apostolicidad o de lo apostólico. Hechos 4:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Basado en este pasaje, la iglesia en movimiento debe ser una iglesia que permanece enfocada en la centralidad de Cristo. Eso es lo que venimos trabajando, ¿verdad? En la centralidad de Cristo, a través de la doctrina apostólica, la oración y el partimiento del pan, la comunión que tiene que ver con hacer vida con aquellos enfocados en el Evangelio. Entonces,
necesitamos entender que la iglesia en movimiento es la iglesia que permanece en los cuatro elementos esenciales de la apostolicidad. Entonces, como decían las escrituras, ¿no? Como lo decía anteriormente, la doctrina de los apóstoles, la oración, el partimiento del pan y la comunión. Esto es fundamental. Número 4. La iglesia en movimiento mira cada desafío como una oportunidad para ir a otro nivel de avance del reino. Es una oportunidad. La iglesia en movimiento ve cada desafío, cada prueba, cada dificultad como una oportunidad, como un trampolín para ascender a otro nivel en el avance del reino. En Hechos 6, 1 al 7 describen el momento en que los creyentes de habla hebrea descuidaban a las viudas de habla griega. Esta acción perjudicial, dio lugar a que los apóstoles pusieran a 7 hombres a supervisar la distribución de los alimentos. Esto dio lugar a la creación del oficio del diácono, que ha edificado a la iglesia durante los últimos milenios. El libro de Hechos también ilustra que la persecución de la iglesia primitiva hizo que el evangelio se plantara en las ciudades de Samaria y Antioquía. Por lo tanto, no importa la situación, la iglesia que se mueve resuelve continuamente los problemas y avanza en efectividad. La iglesia que se mueve continuamente, la iglesia que está en continuo movimiento, enfrenta los problemas y avanza con efectividad. Entonces, vemos cómo los problemas, cómo las situaciones, vemos cómo las dificultades ayudaban para que esto avance, ¿no? El movimiento. No estoy hablando de, no estoy hablando de activismo, ¿eh? Estoy hablando del movimiento, del movimiento. La iglesia de Cristo con ese movimiento. Número 5. La iglesia en movimiento demuestra el poder de la resurrección en la sociedad. Dice Hechos 5:15, por tanto, que sacaban los enfermos a las calles y ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. En consecuencia, la iglesia en misión demuestra el reino de Cristo en las calles, no solo en los edificios, sino no solo en los edificios de la iglesia, es decir, en todos lados, no solamente en los edificios, no solamente en las congregaciones, sino en la calle. La iglesia en movimiento es la iglesia que está en las casas, es la iglesia que está en las calles, es la iglesia que está en todos los lugares. Y hablábamos el otro día y decíamos que tenemos varias oportunidades de poder trasladar nuestro púlpito a distintas situaciones o circunstancias. Podemos trasladarlo a un sepelio, podemos trasladarlo a un casamiento, podemos trasladarlo a nuestra escuela, podemos trasladarlo a nuestro trabajo. Es decir, que una iglesia en movimiento no es la que tiene concentrado solamente en las 4 paredes, sino que sale hacia afuera, sale hacia la sociedad, sale a impartir de la vida de Cristo. Por eso hay que pedirle sabiduría y entendimiento al Señor con respecto a esto, ¿no? Con respecto a todo lo que tiene que ver con salir. Y justo me viene a la mente, ¿no? Uno necesita tener esos espacios, ¿no? Donde hoy en día tiene, que son que son las redes sociales, que son las radios, que es la televisión, pero uno tiene que definir bien, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Yo, particularmente,
particularmente, si estoy viendo un vivo en Facebook y es una reunión de alguien que está haciendo una reunión, no lo miro. O si escucho un programa de radio que trasladó la reunión a un programa de radio, tampoco lo escucho. Yo necesito entender que ese es un espacio donde necesito soltar vida. O lo otro sería hacer un programa que sea una reunión de iglesia, pero que solamente pueden escuchar la gente cristiana. Porque generalmente cuando escucha a alguien una de esos programas, cambia, la gente que no conoce a Dios cambia, literalmente cambia. ¿Quién quiere escuchar? ¿Quién quiere escuchar un vivo que están ahí, tipo hablando en lengua que nadie entiende nada? Entonces, yo tengo que entender el lugar, el espacio y la oportunidad que me brindan todas estas plataformas para poder sacar a la iglesia de las cuatro paredes, pero no llevarla en forma literal a los distintos lugares. Yo necesito saber estratégicamente qué es lo que voy a hacer para que una palabra bien llevada sea un detonante para que la persona quiera seguir escuchándome, no hacer un desastre y que nunca más quiera saber de Dios. No, yo necesito entender eso. La iglesia en movimiento es aquella que ve la oportunidad en la sociedad, ¿verdad? La iglesia en misión produce mártires. Hechos 7 narra el martirio de Esteban, la primera persona que murió por causa del Evangelio. En su muerte Jesús se levantó para recibirlo. En consecuencia, la iglesia en movimiento cuenta con personas que saben que su vida no vale la pena si no hay algo por lo que merezca la pena morir. El cristianismo consiste en vivir una vida crucificada. Si perdemos nuestra vida, la encontramos. Pero nuestra vida nos encontramos, si perdemos nuestra vida, la encontramos en Él, ¿no? Entonces, una de las cosas que necesitamos entender, subrayar, recordarlas, revisarla, es que nuestra vida, nuestra forma de vivir, la forma de llevar adelante nuestra vida, es llevar una vida crucificada, que en síntesis sería vivir una vida de estar muriendo continuamente. Eso es lo que necesitamos entender. No es que morimos, sino los primeros 5 años que fui al Evangelio morí, después ya no. No, no. Los primeros, los primeros años uno muere, después ya uno ya. No, uno muere toda la vida. Siempre hay algo que tiene que hacer morir. Siempre hay algo que tiene que hacer morir. Cuando menos lo pensamos, el Señor nos está enseñando algo que necesitamos hacer morir en nosotros. Por eso, eso tiene que ser fundamental. Número 7. La iglesia en movimiento es testigo de conversiones dramáticas. Hechos 8:1 muestra cómo Saulo era el principal perseguidor de la iglesia. Hechos 9 muestra cómo Dios destinó a Saulo a la conversión, lo que resultó en muchas salvaciones. Finalmente, como apóstol Pablo escribió unas 3/4 partes del Nuevo Testamento. Creo que esto nos muestra que la iglesia en movimiento experimentará mucho más conversiones dramáticas de algunas de las personas más influyentes de su generación. Entonces, todo esto que nosotros estamos hablando nos está, si nosotros le prestamos atención a todo lo que vamos escuchando, todo esto está como generando o como preparando el clima para la manifestación
del Hijo en cosas mucho más trascendentales de la que nosotros estuvimos o estamos viviendo. Voy a silenciar, no sé quién. De las que estamos viviendo. Es decir, que eh, estamos en el umbral de algo que se está preparando extraordinariamente, de algo que se manifestará extraordinariamente, que no se pudo manifestar anteriormente por causa de que no había el entendimiento correcto. ¿Cómo se va a manifestar algo si nadie lo entendía? Pero a causa de todo esto que se va generando, todo este camino que se va abriendo, todo este camino que se va haciéndose, se va haciendo, se va abriendo, todo esto que se está soltando, todo este entendimiento que se está como impartiendo en esta temporada. No estamos hablando de este lugar solo, estamos hablando del cuerpo de Cristo a nivel global, del entendimiento de Cristo y llevar la centralidad de Cristo adelante. Entonces todo esto está generando como algo que está adelante, pero que está a punto de soltarse. Todo a causa de el entender en este momento dónde estamos posicionados. Es como que el entendimiento es una llave para abrir lo que va a venir, que es mayor entendimiento, es más Cristo, Cristo en sus distintas aristas, en sus distintas formas, que todavía no lo hemos conocido, no lo hemos visto con tanta profundidad, pero se explotará delante de nuestros ojos esto es algo que me está viniendo de parte del Espíritu, no lo tenía ni registrado en ningún lado, pero lo estoy viendo con claridad en este momento, que es algo que Dios ha permitido para esta generación, que esta generación vea lo extraordinario, que será mayor entendimiento, que será mayor, es como que vamos a entrar a una ciudad, y vos para entrar a una ciudad tenés que saber conocer la ciudad, tenés que conocer el movimiento de la ciudad, tenés que saber dónde están los lugares principales, tenés que saber conocer los medios de transportes. Entonces, todo esto ha provocado que entremos a esa ciudad, pero ya vamos a tener el entendimiento de dónde están las cosas, de cuáles son los medios de transporte, cuáles son los lugares principales. Es a eso a lo que estamos arribando, a causa de ese despertar, de esa eh, no me sale la palabra, de ese hambre, porque se ha desatado un hambre de querer entender, de querer de Cristo, se ha desatado un hambre, se ha desatado un hambre, y ese hambre ha producido como jalar algo, como jalar algo, como jalar algo para que se rompa y que, boom, pueda empaparnos a todos. Que pueda empaparnos a todos. Ocho. La iglesia en movimiento produce discípulos. Mateo 28:19, Jesús llamó a la iglesia a centrarse en hacer discípulos. Un discípulo es un estudiante comprometido a sentarse bajo la tutela de otra persona más madura. Hechos 14:21 al 23 ilustra cómo la iglesia
De hecho, siguió este mandato de Jesús y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Ergo, la iglesia en movimiento se encuentra en hacer discípulos, no solo atraer multitudes, no solo atraer multitudes. Nosotros fuimos llamados a trabajar de tal forma para que la gente pueda madurar en Cristo, pueda crecer en Cristo. A veces el otro día hablamos de la tierra y de la semilla. Nosotros fuimos llamados, o no es fundamental la tierra, es fundamental la semilla, porque la semilla es la que crece, la semilla es la que necesita cuidado. Los corazones necesitan el cuidado. Por eso fuimos llamados a, dice la palabra, para ser presentados perfecto en Cristo. Entonces tu trabajo es de perfeccionar a los santos. Entonces cuando Cristo venga, les puede decir, acá están los santos, los presento perfectos en ti. Acá están los santos, los presento perfectos en ti. ¿Y cómo se va a notar la perfección? Porque será como un espejo, Cristo mirando a los perfeccionados en él. Entonces se verá reflejado en ellos o no se verá reflejado. Por eso nuestro trabajo, perfeccionar a los santos, trabajar en los santos para que Cristo crezca, para que Cristo siga aumentando. Esos son los discípulos, los que van absorbiendo de Cristo, no multitudes de gente llamada discípulos, no, los que van siendo crecidos en Cristo, los que van aumentando en Cristo, los que van manifestando la vida del Hijo corporativo, esos son los discípulos. Número 9. La iglesia en movimiento afecta positivamente a una comunidad circundante. Hechos 8:8 muestra que el resultado de la aplicación del evangelio fue que hubo mucha alegría en aquella ciudad. En Hechos 17:6 decían de los cristianos que llegaban a su región, pero no hallamos, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hechos 19:10 muestra cómo el ministerio de Pablo dio lugar a todos los habitantes de Asia oyeran la palabra del Señor, tanto judío como griego. Así la iglesia que se mueve da la vuelta al mundo e impacta en las ciudades simplemente en los pecadores individuales. Entonces, necesitamos entender que hay que afectar positivamente a la comunidad circundante. La otra vez, no me acuerdo si lo había comentado o no lo había comentado, pero escuchaba de alguien que decía, como pastor, si esta noche morirías y tu iglesia se cerrara o tu salón se cerrara, ¿la gente se daría cuenta que ahí había una iglesia? ¿La gente se daría cuenta o pasaría desapercibido el cierre del salón?
Es como reflexionando, ¿no? ¿Estás afectando? O la gente diría, no, cerraron la iglesia, que tanto ayudaba, que tantas cosas hacía para el bien, que tantas cosas hacía por la gente. Vos sabés que la cerraron, ¿qué será que habrá pasado? ¿O será que nadie se va a dar cuenta? Entonces eso es como un termómetro para darnos cuenta, a ver, reflexionar, a ver si estamos afectando o no estamos afectando a la comunidad circundante, afectando positivamente a la sociedad circundante. Número 10. La iglesia en movimiento sigue proclamando el evangelio sin obstáculo a pesar de las circunstancias, perdón, a pesar de las circunstancias difíciles. Hechos 4, 29, 31 muestra cómo la iglesia perseguía ahora, muestra cómo la iglesia perseguida oraba para tener más audacia para predicar en lugar de detener la persecución. Hechos 28, 30, 31 dice sobre el apóstol Pablo, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente, sin impedimento. Así, las últimas palabras del libro de los Hechos se refiere a la predicación sin obstáculos. Así es como debe definirse la iglesia contemporánea en movimiento, avanzando en medio de la crisis actual. Que Dios quite la pausa y nos impulse al movimiento para que la expresión de la iglesia eterna irrumpa en el orden temporal y sea visto el Rey y su reino por amor de su nombre. Amén. Que la iglesia sea vista, que la iglesia avance, que la iglesia no se detenga, que la iglesia sea la que marche. Cuando la verdad se encarna, se mueve y se globaliza. Cuando la verdad se encarna, se mueve y se globaliza. La iglesia de Jerusalén era el modelo perfecto de asamblea local. Era perfecto. Pero se olvidaron de un detalle. Era necesario meter el evangelio en el globo terráqueo. Si esto no llega al globo, nada de lo que si esto no llega al globo, nada de lo que nos dijeron del evangelio se va a cumplir. Esto explicaría las profundas frustraciones de tantos creyentes en el mundo entero que dicen que todo lo que dice el predicador está bien, pero ellos no lo pueden vivir o no lo alcanzan a vivir. Todos los días vemos a personas y creyentes como que todos los días vemos a personas y creyentes como que el evangelio no da a la medida de lo que sus vidas necesitan. Muchos dicen mi matrimonio ya no funciona, estoy en profunda desesperación, mi marido me engaña, y hace 40 años que vamos a la iglesia, tengo 50 años en el evangelio y no tengo deseos de ir a la reunión. Entonces, esto es una cuestión de administración. La pregunta no es, Señor, ¿qué le pasa a este Señor? Revélame. No, la respuesta de Dios que hay que trabajar en los próximos meses es no armemos el Evangelio en nuestra casa, no tratemos de armarlo en nuestra empresa, ni tratemos de armarlo en el círculo de una congregación. Tratemos de entender que el Evangelio es de armado global, es de armado global. Y nosotros estamos reunidos en esta noche a través de este Zoom por causa del entendimiento global, por causa del entendimiento corporativo, por causa del entendimiento que somos un cuerpo a nivel global. Antes nunca podríamos haber hecho tales reuniones porque siempre hubiese habido trabas, porque
funcionaba la localía, funcionaba mi propio reino, funcionaba mi propio ganado, pero hoy con una mentalidad corporativa, una mentalidad global, estamos entendiendo que estamos ayudando, estamos aportando para el beneficio del cuerpo. Entonces, este armado que nosotros tenemos que trabajar es un armado global, ¿no? Es un armado global, es un armado a nivel globoterráqueo. Dentro de nuestra vida debe estar el anhelo sediente, ardiente y loco de que lo que estamos oyendo hoy, Dios nos lo va a nos lo va a proveer a nivel mundial y global. El Evangelio tiene un detalle y fue Jesús el que dijo, id por todo el mundo, id por todo el mundo. Él tiene la culpa que dijo, id por todo el mundo. Entonces nosotros nos tomamos en serio. Yo me tomé esa parte. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo como en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No sabemos cómo vamos a ir, pero todos se nos ha dispensado al mismo desafío. Todos tenemos el mismo desafío. Todos. Entonces, nos preguntamos cómo podemos hacer para que veamos el Evangelio en plenitud reflejado en nuestras vidas y a trabajar y colaborar para que lo que hemos creído impregne el globo. Porque cuando así se... Porque cuando... Perdón. Porque cuando esto se expande en el mundo, se activa en nuestra vida personal. La seguridad del Evangelio no está ni en la iglesia, ni en qué nos congregamos, ni en el líder que tenemos o que hemos elegido. La seguridad del Evangelio está en cuanto se expande en nuestro espíritu y cuando hacemos y cuánto hacemos para que esta verdad que está en nosotros llegue a los rincones del planeta. Es decir, que el Evangelio global tiene que impartirse en nosotros. Tiene que impartirse en nosotros. Tenemos que tener ese entendimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera lo vamos a hacer? ¿Cómo Dios va a permitir que lo hagamos? No sé. No sé cómo lo va a hacer. Pero de que lo va a hacer, lo va a hacer. De lo que lo va a hacer, lo va a hacer. La plenitud de Dios es algo que Él hará con nosotros. La plenitud de Dios no es una sanidad que Él hará con nosotros. ni que nos ha, ni que nos va a dar una casa. La plenitud de Dios no está que Él nos dará una luz sobre un versículo bíblico. La plenitud de Dios es luchar hasta que todos lleguemos en el mundo a la medida. No sabemos si nuestros ojos lo verán, pero si nuestro espíritu arde por eso, viviremos la medida de ese evangelio que es buena noticia para los que creen. Sabemos que la medida de verdad que se nos reveló, de acuerdo con lo que creemos que podemos transformar con esa medida la verdad. Para que el evangelio global, para que el evangelio sea global, debemos saber leer el globo. Cada vez más se exige a la iglesia que tenga la capacidad de llevar a la medida de la verdad al contexto global. En consecuencia, la narrativa compartida del globo debería motivar a la iglesia evangélica a tener una hermenéutica global. Por hermenéutica me refiero a la ciencia de la verdad para su adecuada aplicación en un contexto cultural concreto. Durante muchas décadas he intentado entender las escrituras a la luz del reino, que es transnacional, ya que Dios reclama a todas las naciones y grupos de personas por su propósito.
Entonces, ¿en qué medida Dios, en qué medida Dios quiere que yo entienda lo que tiene que ver con las naciones, lo que tiene que ver con lo global, lo que tiene que ver con lo que Él me ha asignado? Tenemos que comenzar de repente, a pedirle a Dios, ¿no? Señor, ¿cuál es el continente en el cual tengo que orar? Yo quiero elegir una nación, pero ¿en qué continente está la nación que yo tengo que orar? ¿En qué continente está? Esto no le va a ocasionar gasto, es solamente pedirle a Dios. Entonces, ¿es África? Bueno, ¿qué nación de África es? ¿Es esta nación? ¿Oro por esta nación? ¿Es Mozambique? ¿Es Guinea Ecuatorial? ¿Qué es? ¿Es Sudáfrica? ¿Qué es? ¿Madagascar? ¿Qué es? Entonces, el Señor te hace sentir determinada nación. Bueno, Señor, voy a orar por esta nación, pero me interiorizo. ¿Qué tipo de nación es? ¿Qué tipo de economías tiene? ¿Qué tipo de gobierno tiene? ¿Cuáles son los problemas que presenta? ¿Cuáles son los beneficios que tiene? ¿Cuáles son las riquezas? ¿Qué idioma se habla? ¿Qué religiones son las que predominan? Todo eso tengo que interiorizarme. Y si Dios me dio a elegir eso, tengo que comenzar a amar esa nación y orar por esa nación. Y Dios va a abrir la oportunidad para que te puedas relacionar con gente de esos lugares o con gente que está orando por esos mismos lugares. Entonces, de esa manera, estás llevando todo esto que vos tenés trabajando en tu localía, lo estás llevando a nivel global, ¿no? Lo estás llevando a nivel globo terráqueo. Entonces, en algún momento Dios te dará la oportunidad de algo, una conexión, algo. No sé si vas a viajar, pero de que hagas algo por esa nación, de que te interiorices para que puedas orar por algo específico, conozcas una familia, algo va a traer, algo va a irse aparejando. Si nosotros vamos a la cruda realidad, el otro día, ¿cuándo era el sábado? Estuve en Buenos Aires y andábamos con nuestras nietas, entonces fuimos hasta el Abasto Shopping, ¿no? Entonces, bueno, entré a una tienda de Apple y salí de la tienda de Apple y le digo a Carmen, caí en la cruda realidad que soy pobre, porque había un iPhone, no sé si era un 15 Pro Max o no sé si era un 16, bueno, era el último, uno de los últimos, y salía 5.200.000. Entonces digo, me caigo en la realidad, soy pobre. O tenés un auto o tenés un teléfono, porque es el valor de un auto más o menos. Entonces, este, si nosotros vamos a la realidad, hay cosas que no encastran, que no tienen sentido, ¿no? Que no tienen sentido. Este, pero Dios sabe todas las cosas y Dios sabe que yo estoy haciendo el trabajo que tengo que hacer, de poder amar a las naciones porque Dios ama a las naciones y yo necesito amar todo lo que Dios ama. Yo necesito tener una visión global. Por eso necesito relacionarme con gente de otro lado. Necesito tener una visión global para que el evangelio sea ensanchado, porque se va a ensanchar primero en mi mente para luego ensancharse en mi entendimiento. No es solamente acá que está
Dios hablando de la centralidad de Cristo. Dios está hablando de la centralidad de Cristo en Europa, en Oceanía, en todos los lugares. Entonces, hay muchas propuestas de hacer viajes, ¿no? Ahora en septiembre tenemos un viaje a San Pablo. En marzo tenemos un viaje a Panamá. En mediados del año próximo tenemos que estar en México. Hacemos cuenta y no nos cierran nada las cuentas, che. Pero si Dios dijo que vamos a ir, tenemos que ir. Vamos a tener que estar. No sé cómo hacer. Las veces que fuimos de viaje, Dios proveyó, Dios proveerá ahora de nuevo. Es decir que, pero tenemos que ensanchar un poco nuestro entendimiento, ¿no? Nuestra forma de pensar, nuestra forma de entender, de tener esa concepción y de ensancharnos para que la iglesia de Cristo no sea solamente una iglesia que esté en lo local, sino que esté en lo global. Las siguientes son algunas claves para tener una hermenéutica global. Comprender el popular pasaje de Juan 3:16 que declara Dios amó tanto al mundo. Esto es un profundo, es profundo, ya que implica que debemos cuidar todo lo que el mundo, debemos cuidar todo el mundo como lo hace Dios y no solo de nuestra nación. Es decir, que entender al mundo que Dios amó. Obedecer el mandato de Hechos 1:8-9, que declara que Jesús dijo a los creyentes que fueran sus testigos hasta los confines de la tierra. Esto significa que Él espera en que sus seguidores sean antropólogos culturales que puedan articular y presentar el Evangelio en cada cultura, contexto y ciudad. Vea el patrón del libro de los Hechos. Es el protón, no es el modelo. No solo vea el protón del libro de los Hechos, es el protón, no es el modelo. No solo es descriptivo, sino prescriptivo, cuando ilustra cómo los apóstoles ministraban el Evangelio de diferentes maneras dependiendo del trasfondo cultural de su audacia, audiencia, perdón, lo hicieron sin comprender la esencia de la verdad. Es decir, que necesitamos experimentar este tipo de percepciones, ¿no? Este tipo de acciones sobre nuestras vidas. Sigue diciendo el escrito número 4. Ser amplios lectores de las noticias geopolíticas mundiales y ver documentales sobre diversas culturas. Por ejemplo, hay un youtuber que hace viajes. Entonces, es una zona donde a mí me encanta y es una zona donde tengo un llamado fuerte en Europa. Entonces, siempre como que me interiorizo de los vuelos, me interiorizo de los transportes terrestres, de las ciudades que conforman esa región, de los países. Entonces, como él hace todos esos viajes, entonces yo los sigo, entonces voy aprendiendo de él. Yo sé que en algún momento voy a estar ahí, entonces habré aprendido de lo que él enseñó en todos esos viajes. Entonces uno tiene que ir aprendiendo, mantener conversaciones y aprender de la gente de nuestro contexto urbano, diferentes credos, orígenes, etnias, perspectivas globales en relación con la religión y la política, considerar la posibilidad de realizar viajes misioneros o de hacer una inmersión en los países, en otros países, para estudiar sus contextos y sus culturas, involucrarnos en el mundo, especialmente en las naciones y ciudades que Dios ha asignado. Esto nos ayuda a dar su perspectiva y corazón para un grupo de personas específica, extraerse de su contexto cultural para interpretar y aplicar correctamente el texto bíblico con demasiada frecuencia.
muchos vemos la medida de la verdad a través de la lente de nuestra cultura. Esto afecta negativamente a la interpretación correcta de la verdad, ahogando su expresión. Él no lo hará de la misma manera aquí que en Turquía, pero lo hará. Es decir, que nosotros tenemos como una sola lente o tenemos una sola forma, parecería ser, porque solamente estamos en este contexto. Necesitamos establecer y conocer más cosas para ver cómo sería en otra nación, cómo sería en otro lugar. Entonces, de repente, viene, qué sé yo, viene alguien te dice, vos sabés que entiendo de parte de Dios que te tengo que dar un dinero porque entiendo que tenés que hacer un viaje misionero. Por supuesto que te estuviste preparando, ¿no? ¿Qué le decís? No, aguantame 2 meses que me preparo. Ya, en este momento, ¿a qué país irías? No sé, no lo pensé. Entonces, viste, como que estamos como haciendo este, algo, cosas incompletas. Tenemos que meternos el entendimiento de lo global. Porque, quién sabe, Dios te sorprende y recibís una llamada estos días y tenés que viajar y tenés que salir apresuradamente. Por eso necesitamos tomar en serio el entendimiento de lo global. Estudiar inglés, estudiar idiomas, estudiar geografía, estudiar todo lo que tiene que ver no, yo la tecnología, no, metete en la tecnología, vos o sea, tenés que hacer un viaje, tenés que hacer algo, necesitas de recursos, necesitas de cosas para poder estar viajando. El otro día tuve que ir a Buenos Aires anteriormente, entonces están con el tema de la, este, de la SUBE, ¿no? La tarjeta SUBE para moverse en Buenos Aires. Entonces, bueno, conseguí una tarjeta, de acá de Paso los Libres, conseguí una tarjeta que me prestaron, me la dieron, la puse a mi nombre, la cargué con crédito. Entonces, me podía haber bajado en la terminal y tomar un Uber, tomar un taxi. Dije, no, tengo que aprender a manejar esto, tengo que saber manejarme en Buenos Aires. Entonces agarré, hice todas las combinaciones habidas por haber y me fui y lo hice. Pero tengo que salir, romper eso. No, tengo miedo, no me animo, no, tengo que romperlo. Si no, ¿qué vamos a hacer de nosotros? Vamos a tener la parte teórica y no vamos a tener la parte práctica. ¿Qué vamos a hacer? Hay cosas que necesitamos hacerla, experimentarla, para poder tener el entendimiento global, para hacer lo que Dios necesita que hagamos en los próximos movimientos. Entonces, así leer la Biblia simplemente a través de un marco cultural puede distorsionar la interpretación y la consiguiente aplicación de las escrituras. Por ejemplo, uno puede equipar erróneamente los valores, equiparar erróneamente los valores de una nación con la importancia del reino de Dios. Muy bien, hay una parte, entender correctamente el globo provocará que la medida de verdad confronte, correlacione y construya. Construir modelos demandará. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. La misión a Macedonia en días de Pablo no es distinta a las misiones de nuestros días. El amor del Señor no ha variado.
Él está obrando frente a tu casa, en el barrio donde estás viviendo, en tu provincia, en tu país, en el mundo entero. Y esta parte merecía colocarla acá, que es algo de lo que hablamos la clase pasada, que tiene que ver, estamos siendo llamados a alzar su mirada. Esto es lo que habíamos hablado. Estamos siendo llamados a ver y estamos siendo llamados a esforzarnos. Eso se los voy a dejar para tarea para que los lean ustedes. Estamos siendo llamados a alzar la mirada, estamos siendo llamados a ver y estamos siendo llamados a esforzarnos. Y dice la última parte, en conclusión, la buena noticia es que desde mediados del siglo XX hemos tenido la mayor oportunidad desde los primeros siglos cristianos de comprender y unir a la iglesia global debido a la facilidad de los viajes aéreos, la comunicación inalámbrica, los medios sociales y el metaverso. Oro para que aprovechemos esta oportunidad para convertirnos en una fuerza unida que comunique la mente y el corazón de Dios y el mundo a un mundo perdido. Cuando estuvimos en pandemia, empezó la pandemia, comenzamos a trabajar a través de la virtualidad y países, hermanos de países de distintas partes del mundo, de Europa, de las tres Américas, de distintos países, formaban parte de los alumnos. Entonces, era como estar viajando, pero estando de este lado, ¿no? Pero ministrando a gente en otras naciones, ministrando a gente que estaba en otros países. Tenemos que prepararnos para todo lo que Dios, ¿quién se hubiese imaginado una pandemia? ¿Quién se hubiese imaginado que hubiésemos estado encerrados? Pero Dios nos fue preparando para todo. Por eso yo creo que más que nunca tenemos que ser sensibles a lo que Dios nos va a pedir en los próximos tiempos. No sé si vas a ser parte de una red de oración que pueda orar por las naciones. No sé si vas a ser parte de, 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 de columnas financieras que permitan que otros viajen a las naciones. No sé cuál será tu rol. No sé si vas a viajar, pero lo que sí sé que Dios lo va a hacer. Lo va a hacer con gente porque lo hace con personas. De repente nosotros tenemos ese mundo microscópico en el cual estamos viviendo, en el cual estamos dejándonos afectar por la temporalidad, por las preocupaciones del diario vivir, todo. Pero dejemos que nos imparta de ese entendimiento global para que nuestra mente se ensanche, para que nuestra mente pueda romperse. Me acuerdo en una oportunidad, yo había viajado varias oportunidades a México y fue en el año 2017 que iba a viajar nuevamente y tenía todo, ya tenía todo pago, el pasaje, todo, tenía todo pago. Faltaba que se cumplan los días para viajar, con mucho esfuerzo, con la ayuda de los hermanos. Como que el pasaje siempre estuvo $1000, ¿no? Años atrás, siempre estuvo al mismo precio. Lo que pasa, el valor del dólar es que hace que varíe el precio, pero siempre ha estado entre 900 y $1000. Bueno, entonces estaba contento, qué sé yo, que estaba por viajar, pum, pum, pum. Entonces me acuerdo que el profeta Carlos Moyano tuvo una reunión días antes de viajar, 15 días antes de viajar, creo. Fue
por la congregación y bueno, estuvo ministrando. Y mientras estuvo ministrando, dijo, yo estaba adelante, me dijo, vas a ir a México, ¿no? Como que no sabía. Vas a ir a México, ¿no? Sí, le digo. Ah, y Carmen va con vos. Ahí se me desboronó todo. Le digo, no, 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 no va, le digo. Carmen y mi esposa. No, no va. Ah, mira vos, dice. Estás queriendo que Dios te muestre todo lo que Dios está haciendo en las naciones y no estás permitiendo que ella vea lo mismo, me dijo. Entonces me acuerdo que entré en crisis en esos días. Primero que todo que no tenía ni pasaporte y el pasaporte vos te sacabas hoy y te venía dentro de un tiempo determinado. Entonces, sacando el pasaporte al otro día que me dijo eso, no llegábamos con el pasaporte. Entonces tuvimos que hacer un pasaporte express. Pasaporte express te sale mucho más caro que un pasaporte común y corriente. Ahí ya entrábamos en gasto mal. Y después a sacar el pasaje, otros $1000 que no estaban en los registros para sacar el pasaje. Bueno, sacamos el pasaje, pudimos viajar juntos, pero tenía razón. Necesitamos traer el entendimiento de lo global. Si nosotros no tenemos el entendimiento de lo global, no vamos a poder crecer, ensanchar nuestra manera de ver, nuestra manera de percibir las cosas. Necesitamos entrar dentro de ese entendimiento. Que el Señor nos ayude. Amén. Y si hay que viajar, viajaremos. Amén. Muy bien. Voy a orar con ustedes para cerrar. A las 10 tengo otro Zoom, por eso estoy acortando los tiempos. Damos gracias a Dios, gracias a los pastores Matilde y José, a los pastores Ramón, Ramón y Natalia Estrada. Gracias por el pastor Julio Mareco. Pastor Gigi está súper engripado, pero estaba con su cámara por ahí. Por el pastor Ariel también, muchas gracias. Por la pastora Cecilia, también damos Cecilia Morales. Gracias, ella es de Choel, creo que no, de Chosmalal, creo que es, ¿no? De Chosmalal, así que damos gracias. Está haciendo frío el Chosmalal, ¿no? Así que damos gracias a Dios y por la pastora Ceci también que está siempre con nosotros, y por todos los hermanos que están de los distintos lugares de acá de Corrientes, compartiendo con nosotros, los hermanos de Cutralcó. Muchas gracias. Avi también esta noche está con nosotros. Bienvenida. Damos gracias al Señor por ella. Así que, ¿qué le parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por este día, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias, Señor, por sumergirnos dentro de este entendimiento, Señor, que es tu cuerpo a nivel global, Señor. Saca de nosotros, erradica de nosotros, Señor, todo aquello que nos apega, Señor, a las cuatro paredes, Señor, al entendimiento de las cuatro paredes, Señor. Y déjanos, Señor, sumergirnos, Señor, en el entendimiento, Señor, de este Cristo global, este cuerpo global, Señor. Y el trabajo que hay que hacer sobre las naciones, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar lo que tú amas y tú amas a las naciones, Señor. Por eso en esta hora, Señor, oramos, Señor, para que venga el despertar, Señor. Y si tú nos marcas una nación, Señor, que podamos orar por esa nación, Señor. Que podamos trabajar en pos de esa nación, Señor. Yo te doy muchas gracias por este día, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por tu vida en nosotros, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, Señor, y lo que seguirás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por la vida de los consiervos, Señor. Gracias por lo que están haciendo, por la asignación que tú les diste, por el trabajo que tú les diste que hagas, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, en este tiempo. Gracias por sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.